El día de hoy les voy a hablar sobre los huesos de la mano, especialmente de los huesos de metacarpianos y los falángicos, que serían estos, ya que anteriormente hablamos de lo que serían los huesos del carpo. Empezando con los huesos metacarpianos, podemos ver que son largos independientemente de su tamaño, se diferencia como huesos largos, ya que vemos que contienen lo que sería su diáfisis, compuesta de tejido óseo compacto, y sus epífisis, tanto proximal como distal, que están conformadas por tejido óseo esponjoso y ligeramente cubiertas por tejido óseo compacto. Podemos notar que estos huesos son similares y van a presentar también algunas características similares. Sin embargo, también presenta cada uno de ellos características que los difieren de los demás metacarpianos. Es decir, si bien presentan características similares, no todos son iguales. Empecemos con el primer metacarpiano. Para esto, empezamos a nombrar primer metacarpiano y segundo metacarpiano desde lateral a medial. Es así que se van a denominar primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Empezando con el primer metacarpiano. Empezamos que a diferencia de los demás, es más plano, como se puede ver por acá, es más plano y vendría siendo más ancho que los demás. Vemos que en su borde proximal se va a articular con lo que vendrían siendo el trapecio de los huesos del carpo. También podemos ver que en su borde lateral no presenta una superficie articular, sin embargo en la medial sí la presenta para la articulación con lo que vendría siendo el segundo metacarpiano. Tenemos que en su superficie distal presenta lo que vendría siendo una superficie articular para lo que vendría siendo la falange proximal del dedo pulgar, y por acá podemos ver lo que son unos pequeños huesos que tienen o reciben el nombre de huesos sesamoideos, ya que como podemos ver tienen forma de sésamo. Pasando a lo que vendría siendo el hueso del segundo metacarpiano. Podemos notar que este hueso se va a diferenciar ya que es el hueso más largo en relación a los otros metacarpianos. Como podemos ver acá, es el más largo. También podemos ver que es un hueso largo, ya que presenta su diáfisis y sus dos epífisis en su parte proximal. Vemos que presenta superficies articulares para lo que vendría siendo el hueso trapecio y trapezoide, y por su borde lateral presenta una superficie articular, ya que se va a articular con el primer metacarpiano. En su borde medial también presenta superficie articular, ya que se va a articular con el tercer metacarpiano. Asimismo, podemos notar que en su superficie distal también presenta una superficie articular, ya que nos va a servir de articulación con la falange proximal del segundo metacarpiano. Asimismo, también tenemos que el tercer metacarpiano, a diferencia del segundo, es más corto que este, y igualmente en su extremo proximal presenta por su borde lateral una superficie articular, y en su borde medial igualmente una superficie articular, para lo que vendría siendo el cuarto metacarpiano. Igualmente en su superficie proximal presenta una superficie articular para la articulación metacarpofalángica. Asimismo podemos diferenciar
el cuarto metacarpiano, que como podemos notar, a diferencia del tercero, es más corto que este. Y igualmente podemos notar que en su borde lateral presenta una superficie articular para la articulación con el tercer metacarpiano. En su borde medial presenta una superficie articular para lo que vendría siendo el quinto metacarpiano. Asimismo, también podemos ver que en su borde superior presenta una superficie articular para lo que vendría siendo el hueso ganchoso, y por la parte de acá para lo que vendría siendo el hueso grande. Igualmente, en su parte distal podemos ver que se articula con una falange proximal. Pasando a lo que vendría siendo el quinto metacarpiano, podemos ver que este solamente presenta en su borde lateral una superficie articular para el cuarto metacarpiano. Sin embargo, no presenta una superficie articular medial, pero podemos ver que presenta una pequeña tuberosidad, por la cual va a venir a insertarse el músculo flexor cubital del carpo. Pasando a lo que serían las falanges. Como bien sabemos, las falanges se dividen en tres: una falange proximal, en una falange medial y una falange distal. Esto con relación al segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, ya que como podemos notar, en el primer metacarpiano simplemente encontramos una falange proximal y una falange distal. Podemos ver que la falange proximal también es un hueso largo, ya que igualmente está constituido por su diáfisis y su epífisis. Podemos ver que en su parte proximal es más ancha en relación a su parte distal. Su parte proximal va a venir a articularse con lo que va a ser los huesos del metacarpo, y su parte distal se van a articular con las falanges mediales, en caso del segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, ya que, como recordemos, el primer metacarpiano simplemente está constituido por falange proximal y distal. Pasando a lo que vendría siendo la falange medial. Esta es similar a la falange proximal, sin embargo es más pequeña que esta. Igualmente es un hueso largo, ya que igualmente tiene diáfisis y tiene su epífisis. Podemos ver que en su parte más proximal se articula con la falange proximal, y en su parte más distal se va a articular con la falange distal. Tenemos con las falanges distales que estas, si bien son parecidas en su borde aquí, en su borde proximal a las falanges medias, sin embargo podemos notar que en la punta de la falange distal presentan unas pequeñas deformaciones que van a recibir el nombre de herraduras, ya que, como podemos ver, tiene la forma de una herradura. También podemos notar que los huesos en una cara, una superficie palmar, son más cóncavos. Sin embargo, en una superficie dorsal son más convexos. Una correlación clínica que les puedo mencionar es la artritis en los dedos, que se va a dar en las articulaciones, ya bien sean de los nudillos, de los metacarpos o de cualquier parte de los huesos de la mano. Es una hinchazón en las articulaciones, lo que va a causar dolor, falta de movimiento, rigidez, falta de movimiento, dolor al querer hacer los movimientos básicos. Para esto tenemos lo que son tratamientos, ya bien sean por inyecciones,
por lo que vendría siendo vendajes, también por lo que en algunos casos cirugías y algunos simplemente con ejercicios o fisioterapia. Eso sería todo con respecto a los huesos de la mano.